mas su arco se mantuvo poderoso. Muy bien, entonces vamos a ver aquí la palabra del Señor. Es la profecía de un padre, Jacob, cuando ya era muy viejito, a punto de partir con el Señor. Él llama a sus hijos de las 12 tribus y va a hacer algo muy importante, trascendental, que habíamos llamado a toda la iglesia, a la congregación, a, a aprender de estos principios, para que como padre tomar esa debida autoridad que Dios nos ha dado, siempre apegado a la palabra del Señor. Por eso yo creo que el que más tendría que saber palabra de Dios en una casa tiene que ser el varón, el hombre, ¿sí? Y no para sentirse orgulloso por encima de la mujer, sino que habla del rol de derramar esa bendición precisamente sobre los hijos, sobre las hijas, ¿no? Lamentablemente que venimos de hogares disfuncionales, venimos de hogares que no tuvimos en cuenta a Dios, que hemos defendido tanto nuestras tradiciones que llegamos hasta tal punto en que todo lo que se habla de la verdad para con nuestras vidas llega en un momento en el cual la rechazamos, porque defendemos más las tradiciones de nuestros abuelitos, de nuestros padres, ¿sí? Y Jesús tenía un serio conflicto con eso, porque Jesús mismo, hay algo que parece que nunca lo vamos a encontrar en la Biblia, pero que dice el mismo Jesucristo, dice, lo único que puede invalidar la palabra del Señor son las tradiciones. ¿Cómo es las estructuras mentales que tenemos nosotros que llegamos a cerrarnos a una verdad de parte de Dios? Por eso la Escritura también nos habla, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Por eso tú ves personas, y aún yo me puedo poner en esta parte, porque también no estamos exentos, porque todos venimos arrastrando tradiciones, que en alguna parte somos esclavos, ¿sí? En alguna parte estamos esclavos. ¿Por qué? Porque hemos rechazado la verdad o porque no se nos ha revelado la verdad. Yo doy gracias a Dios los tiempos que nosotros estamos viviendo como iglesia y estamos viviendo con los ministerios que Dios ha levantado en este tiempo, que tienen una luz para la palabra del Señor, que te llevan mucho más allá de lo que nosotros hemos aprendido hasta hace 10 años atrás. Nosotros hace 10 años atrás, y usted que lleva más de 10 años escuchando la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de los cambios que nosotros hemos hecho, la iglesia los cambios que ha hecho. Esto obedece que hay algo natural en el mundo que recibió, que fue golpeado por los cambios también, pero también en el mundo espiritual, ¿sí? Lo que concierne a la iglesia también ha avanzado conforme a la luz y el entendimiento que nos da la palabra del Señor. Yo he recorrido la Biblia no sé cuántas veces, pero a veces me quedo en algunos pasajes bíblicos y digo, si esto ya lo leí de cuando era muy niñito, muy chiquitito, pero sin embargo Dios te da una luz, ¿sí? Porque si hay algo que Dios hace con la pericia en el cual nosotros podemos abordar la palabra del Señor, Dios tiene que reservar la revelación para no hacernos daños precisamente. Dios reserva a veces una revelación para no hacer daño porque todavía no hemos madurado en otras cosas. Y como Dios es sabio sobre todas las cosas, ¿sí? Dios es la sabiduría misma, Dios va a derramar conforme a lo que nosotros podamos recibir, pero también transmitirlo. Hermanos queridos, si ya Pablo dice que hay cosas inefables, cosas que vio, que no la pudo explicar, partió Pablo porque no está con nosotros, fue a la presencia del Señor, pero hay cosas que se llevó en su corazón que no la pudo revelar a la gente que estaba a su alrededor. Usted imagínense que Pablo tiene que decir a los corintios, dice, tuve la necesidad de darle leche y no vianda,
por causa de la inmadurez que tenía. Entonces Pablo se quedó con las viandas. ¿A dónde están esas viandas de Pablo? Muy bien, entonces vamos a leer el verso 23. Dice: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esa es la versión Reina Valera. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual ahora. Génesis 49, verso 23 y verso 24. Gente malvada y cruel te atacan y te lanzan flecha, pero tú mantienes firme tu arco y no doblas tus fuertes brazos, gracias al Dios poderoso que guía y protege a Israel. Miren lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Jacob había profetizado que José iba a ser una persona fructífera, ¿sí? Que sus ramas traspasarán los muros. Y habíamos visto cómo a veces creer en el Señor se levantan muros que ponen la gente, imposibilidades en el mundo espiritual. Y habíamos hablado cómo se levanta una generación de hijos en el cual usted le ha profetizado a ellos, ¿sí? Que le tienes que advertir a tus hijos que la vida no es justa a veces. No podemos nosotros llevar un evangelio a donde todo se va a hacer como conforme nosotros lo hemos creado. A veces va a haber injusticia a nuestro alrededor, ¿sí? Es más, en la congregación de los santos a veces hay injusticia, hay malos entendidos, hay gente que se ofende, hay gente que se molesta, hay gente que se enoja, hay gente que guarda resentimiento. Pero para eso está la iglesia precisamente. Este lugar es como un hospital. Se supone que es como la suegra de Pedro y nadie quiere ser suegra, ¿verdad? No. O sea, como la suegra de Pedro, en el momento que estaba enferma, hasta que Jesús no intervino allí, dice que se levantó. ¿Y se levantó a qué? A servir precisamente. Por eso, este es un hospital. No se pretende que usted todos los días, usted viva en el hospital. Estoy enferma, estoy enfermo, ¿sí? Quiero que acudan por mí, quiero que me llamen para mi cumpleaños, para mi aniversario, quiero que se acuerden de mí llamándome. Mire, yo creo que estamos creando una generación en la cual nuestros hijos van a traspasar esos muros que se nos han levantado a nosotros, y como por no tener pericia para saber que hay cosas que se levantan en la vida, nosotros hemos renegado de nuestros problemas, de nuestras dificultades que se hayan enfermedado. Pero a veces pero a veces esas dificultades se levantan para que nosotros podamos ver que tenemos que formar un carácter en nuestras vidas, que saber que toda dependencia de nuestra vida tiene que estar puesta en las manos del Señor, ¿sí? Porque hay muros que se van a levantar y hay cosas en las cuales puedes resolver por tu habilidad, por tu gracia, por tu conocimiento, pero hay cosas que no la va a poder resolver. Y ahí es donde necesitamos un experto que nosotros nos haga traspasar esos muros o levantarnos sobre esos muros, como el águila levantarse sobre las tormentas. Por eso el águila tiene una característica muy especial y por eso está tan nombrado en la palabra del Señor, como las águilas. Porque las águilas tienen la facultad de levantarse sobre la tormenta y la tormenta no tocarla y ver la tormenta desde arriba. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero cuando nosotros vemos los problemas como algo personal, ¿sí? Nosotros nos deprimimos, nos angustiamos. Claro que nosotros nos trae un vestigio de preocupación, pero hay que saber que en toda ocasión de nuestras vidas la tenemos que poner a los pies del Señor. No olvidarse que tenemos que tener una comunión con el Santo, comunión con aquel que nos llamó, comunión con aquel que nos redimió, con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos redimidos. Hermanos queridos, hay que tener una comunión con Él, porque de la única forma que nosotros vamos a hacer a la imagen de Dios aquí en la tierra o a la imagen de Cristo aquí en la tierra es con quien tú te comunicas. Dígale que está a su lado. La bendición de Dios sobre tu vida despertará enemigos.
gente envidiosa, gente amargada, gente frustrada, despertará enemigo. ¿Por qué le despertó enemigo? Porque cuando él, desde el día que contó el sueño, proyecte una empresa, proyecte un negocio, proyecte un plan y que caiga a los oídos de las personas incorrectas, ya va a ver cómo despertará enemigo. Despierta enemigo, ¿sí? Tener un matrimonio lícito, que se amen la persona, va a despertar enemigo. Tener hijos en sujeción también despierta enemigo. ¿Cómo le hace? Y qué sé yo. Y bueno, hay una fórmula. O sea, no hay fórmulas mágicas. La palabra dice, corrige en su juventud, en su niñez. ¿Sí? Tener una familia bien constituida despierta enemigos. No tan solo el dinero despierta enemigos, sino algo que te trae paz, despierta también enemigos. ¿Sí? Entonces, Dios le tiene que decir, por medio de Jacob, le tienen que decir, mira, va a ser fructífero, pero va a despertar enemigos, te van a saetear, te van a largar flechas, te van a largar dardo, como dice la palabra del Señor. Entonces, yo quiero leerle un poquito. Entonces dice, una espada es un arma de combate de cuerpo a cuerpo, pero una flecha es para atacar al que está distante. Jacob dijo a su hijo José cómo iba a ser una vid fructífera. No sería sin la adversidad, las pruebas, las tentaciones. Amargados arqueros que lo aborrecían atacaron a José. Ellos le dispararon con hostilidad. Los propios hermanos de José dispararon sus flechas de amargura y de hostilidad y conspiraron para asesinar a su propio hermano José, que era más chico. Después vino Benjamín. Lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Los primeros arqueros fueron los que de su propia casa, ¿sí? Cuando lo vieron, este es un pasaje bíblico, cuando lo vieron, ellos conspiraron contra él para condenarlo a muerte, lo que dice Génesis capítulo 37, verso 18. Entonces, a veces los que se levantan en contra de nuestras vidas para un cumplimiento de un sueño, puede ser hasta los de nuestra propia casa. Y esto está hablando, no es tan solo la casa biológica, sino que también puede ser la casa espiritual, ¿sí? La casa espiritual, cosa que no tendría que tener cabida en nuestro corazón. Por eso tenemos el ejemplo de Adán y Zafira, que Pedro le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No le ha mentido a los hombres, sino que le ha mentido al Espíritu de Dios, ¿sí? Eran los de la misma casa, eran los de la misma fe. Pero sin embargo, Dios tuvo que intervenir allí. Por eso a veces cuando tenemos un sueño, cuando la bendición de nuestras vidas va a provocar celo, y si esos celos no se pueden controlar, se convierten en celo amargo, tiene un proceso que caen a la envidia, y la envidia es muy dañina porque la envidia desea lo mal para el prójimo, y aun cuando somos hermanos en Cristo o cuando somos hermanos biológicos. Ustedes no se puede concebir que hermanos biológicos se tienen que pelear y hasta matar por una herencia. Usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque lo que pasa en el mundo natural pasa en el mundo espiritual. Porque Dios ha bendecido a uno, pero la bendición fue derramada para todos, ¿sí? Si Dios ha permitido que una persona llegara a poseer algo material, eso no es toda la vida de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Esos son los efectos de la bendición. Que tenga un carro, que tenga una casa, gloria a Dios. Lo que nosotros tenemos que percibir ahí como hijos de Dios, alegrarnos porque una persona puede ir a una agencia y pedirle un carro nuevo. Alegrarnos, gozarnos, aquellos que pueden tener una casa nueva, aquellos que pueden tener terminado un estudio, una empresa nueva que sea próspera, alegrarnos porque es parte de nuestra familia espiritual. Y no es para pedirle trabajo ni para decirle, bueno, ya que tenés carro nuevo, llévame a dar una vueltita para ahí, ¿no? Si Él
sino que alegrarnos porque el mismo Dios que le estamos sirviendo es el mismo mi Padre como el Padre de esa persona. Pero que se levantan arcos, se levantan saetas, se levantan flechas en contra de estas vidas. ¿Por qué? Porque envidian este tipo de bendición, porque envidian esta parte en el cual creemos que Dios, como lo hizo con ellos, que nosotros nos merecemos más que otras personas. Y no tiene que ser así. Tenemos el mismo Padre y Dios es justo. Digan conmigo, Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas cosas, ¿cuánto más mi Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? O sea que la mejor dádiva, el mejor regalo y la mejor bendición que tenemos de parte de Dios no es un carro, se puede disfrutar, ¿sí? No es una casa, se puede disfrutar, no es dinero, se puede disfrutar, sino que si Dios sabe dar buenas cosas, tenemos lo mejor, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que tenemos lo mejor. Que hay procesos en nuestras vidas. Entonces, los hermanos guardaron envidia, de tal forma que lo querían matar, asesinar a su hermano. Y terminaron tirándolo en una cisterna y lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero no pasó tan solo eso en su vida, sino que una mujer, la mujer de Potifar, la flecha de la seducción y del placer envolvió precisamente a este muchachito. Dice, la flecha caliente de la tentación, de la lujuria, de la esposa de Potifar, apuntaron a José. Cuando es dada la oportunidad de asiar más de un hombre, José corrió por su vida. ¿Cómo podía yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Es lo que dijo José en el capítulo 39, verso 9. José fue calumniado a los ojos de su amo y su integridad se vio arruinada por una mujer mentirosa. Arruinó el carácter de José, que lo metió en la cárcel. José, que con su ejemplo inspiró al apóstol Pablo para decir a todos los jóvenes, huir de las pasiones desordenadas. Pablo escribe después de un hecho, huyan de las pasiones desordenadas. Mire, no es tan fuerte el diablo como las pasiones desordenadas. Porque la palabra dice, resiste al diablo y él huirá ¿de qué? De ti. Pero cuando hay pasiones desordenadas, dice la palabra del Señor, huyan de las pasiones desordenadas. José fue un ejemplo que inspiró a un hombre como Pablo para decir, hay que huir. Y si un hombre, un jovencito pudo huir de pasiones desordenadas, pasiones vergonzosas, ¿sí? Entonces es porque cuando tenemos la tentación al frente, no creer que somos fuertes, sino que huir de esas condiciones, porque la mente se empieza a engañar a sí mismo y terminamos cediendo, cometiendo pecado y viene un mar de amargura para nuestras vidas, porque algo que pudimos prevenir huyendo, nos quedamos haciéndonos los fuertes. Mis amados, hombres de Dios y mujeres de Dios que ministraban la palabra del Señor, cedieron a la tentación, ¿sí?, del sexo ilícito. Y después tuvieron que terminar en un mar de lágrimas, de dolor. Lógico, hay un arrepentimiento y hay una restauración para las personas, pero ya la identidad de una persona queda manchada por lo que se ha hecho. ¿Sí? Yo creo que nosotros tenemos que tener un corazón de restaurador. Nadie Dios lo puso como juez ni para condenar absolutamente a nadie, sino que nosotros, lo mismo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y se hará misericordia con el que haga misericordia también. Entonces este jovencito tuvo que huir de esas pasiones desordenadas. Dice que esta mujer venía todos los días, todos los días, todos los días. Así es como trabaja los dardos de fuego todos los días en la vida de la familia, ¿no? Y yo extraño mucho a mi familia, extraño mucho a mis hermanas también, porque hemos pasado una infancia muy, muy linda. Entonces, pero no tiene que contar lo mismo José. Por eso, a veces, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta. José
no tiene mucho cosas buenas para contar de su infancia, porque le robaron la infancia. Muy jovencito, muy chiquito lo quisieron matar. ¿Por qué? Por algo de Dios. Parece que Dios cuando te da algo te mete en problemas, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios dijo, y Dios dice en su palabra, yo seré tu escudo. Cuando Dios tiene que llamar a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela, y le dice, vas a ser de bendición, ¿sí? Yo estaré contigo. Pero también le aclara a Dios, le dice, pero yo seré tu escudo. ¿Qué quiere decir? Un escudo no necesita ni para ir a la plaza, ni para ir a un restaurante, ni para ir a la iglesia necesita un escudo. Necesitas un escudo porque te vas a tener que enfrentar con gente que no le va a agradar mucho de la bendición que tú tienes en tu vida. Por eso, que hoy nosotros podamos estar conscientes de que lo que Dios nos está diciendo en nuestras vidas, de que Dios va a ser escudo alrededor nuestro. Y lo dice la palabra del Señor. Abraham, padre de multitudes, yo seré tu escudo por causa de la bendición. Ahora, qué difícil es para un hijo y para una hija poder atesorar y ser consciente de la bendición de Dios, porque también tenemos que ser conscientes que por causa de la bendición vamos nosotros despertar enemigos. Por eso la palabra dice, despertad a los valientes, diga el débil, fuerte soy, ¿sí? Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque los valientes tenemos que despertarnos. Por eso, como decía el domingo anterior, dice, no hay héroe en estado consciente. Usted y yo a veces minimizamos el carácter de héroes que tenemos por el Señor. Porque por causa de la bendición de Dios en nuestras vidas, hemos desatado enemigos que estuvieron dormidos y que fueron asignados en contra de nuestras vidas. Primeramente, el mundo espiritual, el día que nosotros hemos decidido cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra y esforzarnos a cumplir el propósito de Dios. A veces refrenar la lengua, a veces tener que hablar cuando tenemos que hablar porque habla del Espíritu. Mire, despertamos en el mundo espiritual adversarios que se levantarán en contra de nuestras vidas por causa del propósito, por causa de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el día que nosotros determinamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra casa, en nuestro hogar, ya nosotros establecimos luz en medio de tiniebla. Podemos estar rodeados de tiniebla, así como pasó con Sodoma y Gomorra y como pasó con este varón de Dios, que Dios lo tuvo que sacar, que Dios tuvo que quitar de medio de ese lugar para que pudiera destruir todas las ciudades. Lot y su familia. Dios dice, yo no voy a destruir la ciudad hasta que Lot no salga de este lugar. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando su vida. Y Dios quiere guardar nuestras vidas. Dios está deteniendo la ira en contra de esta generación porque todavía está la iglesia y la iglesia tiene que madurar para que Dios pueda ejecutar todo lo que no está al nivel de la iglesia. La palabra dice que el juicio comenzará por la casa del Señor. Dios visitará la iglesia y dirá, a ver cómo está la condición de mi iglesia. Y si Dios dice, la iglesia está por encima de toda una generación perversa, que todo lo que vemos en el mundo, a mí no me escandaliza lo que estamos viendo en el mundo. Porque un hombre sin Cristo, sin Dios, se puede cometer las peores vilezas, mentes demonizadas, que no precisamente son endemoniadas, pero influenciadas por espíritus inmundos. Salmos capítulo 5, verso 12 dice, porque tú, oh Jehová, oh Señor, bendecirás al justo. Digan conmigo, la bendición de Dios está sobre mi vida. Dice Salmos capítulo 5, verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de su favor. Digan conmigo, Dios me rodeará de su favor. Bueno, participemos todos. Dios me rodeará de su favor. Bendecirás al justo, como un escudo me rodeará. ¿Saben por qué Dios dice esto? Porque sé que con mi bendición despertarás enemigos. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Las manos de José se hicieron fuertes por las manos de Dios poderoso de Jacob. La imagen es la de Jehová Dios poniendo sus manos fuertes sobre las manos de José.
Esto quiere decir que hay más fortaleza en guardar el corazón que dar rienda suelta a la venganza y al resentimiento. ¿Saben por qué se mantuvo poderoso su arco? Porque el arco es lo que yo tengo autoridad, ¿sí? La flecha es con lo cual yo puedo herir a una persona. ¿Por qué a veces en el matrimonio personas que fueron sellados, personas que hicieron pacto, pueden estar durmiendo en la misma cama, pero estar distante abismalmente? ¿Por qué? Porque agarraron su arco que tienen autoridad y se empezaron a tirar flechas de insultos. Matrimonios o pareja pueden andar de la mano, pero su corazón pueden estar distante. Por eso se grita, se denigran, ¿sí? Se habla mal el uno del otro. ¿Por qué? Porque tienes arco y tienes flecha. Alguien que estuvo tan cerca, lo has alejado. Por eso son las saetas que hieren. No hay peor cosa que tú tener un matrimonio herido. Porque el que está herido y no se da cuenta, termina contaminando con su amargura a los demás. Hebreos nos dice la palabra de Dios, no sé, que alguno llegue a brotar una raíz de amargura, que muchos sean estorbando y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Usted ve en una casa una persona amargada. Si no hay otro que pueda contrarrestar esa amargura, el amargado va a amargar la vida de los demás. No hay peor cosa que estar en un cumpleaños, en un casamiento, y llega una persona con autoridad y empieza a amargar el ambiente. ¿Cuánto han calumniado a nuestro Señor Jesucristo y sin embargo, mudo, inmutable? Porque sabía que tenía que cumplir un propósito. Cuando nosotros perdemos el propósito de vista, ¿sí? Cuando nosotros perdemos la meta de vista, todo lo que pasa en el trayecto nos distraen y a veces nos hacen perder la fe. Porque es fácil insultar cuando te insultaron. Tu arco está sensible. Reaccionamos, ¿sí? Somos reactivos, pero tenemos que ser proactivos. Por eso se mantuvo su brazo poderoso, su brazo firme y su arco poderoso. Me pregunto, ¿en qué confiamos? ¿Cómo está nuestro arco? Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 5. A nuestro Señor también lo asaetearon, pero su arco, como arma de autoridad, no la usó para maldecir, sino que su brazo se mantuvo firme y expresó, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Jesús, cuando pudo haber maldecido desde la cruz, primeramente a los que decían ser amigos y que decían que no te iba a negar, y lo negaron 3 veces, y uno llegó a maldecirlo. Otros que salieron huyendo. Y dice, si tengo que dar mi vida, la voy a dar por ti. Primero los amigos es un desastre. Por eso Jesús, si iba a dar su vida por los amigos, mire. Otro por el imperio romano, condenado injustamente. Otro el Sanedrín y el poder religioso. Tuvieron 1780 años estudiando cuándo iba a venir el Mesías, cuando lo tenían al frente, nunca lo vieron, nunca lo reconocieron. Por eso te puedes pasar la vida estudiando, pero perder la sensibilidad de la persona que tienes al lado.